Iniciamos nuestra segunda hora de programa en Hoy por Hoy y lo hacemos hablando de ciudadanía en este espacio que es sobre pensamiento crítico, sobre generar debate y crear compromiso e interés sobre distintas cuestiones. Hacemos con Marbella Activa y concretamente con uno de sus cofundadores, Javier Lima. Javi, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Nada, como siempre, encantado de estar ahí contigo y con tus oyentes para hablar de estos temas que para nosotros son tan importantes. Pues sí, y además hoy nos traes a un divulgador de 70 años que cuenta con más de 1 millón de seguidores en YouTube. Él es Eugenio Monesma, productor, realizador de documentales etnográficos. Pero antes, Javi, de saludarlo, quería preguntarte a ti por qué has querido acercarlo hasta este espacio radiofónico de Ser Marbella. Pues mira, en este programa de Cadena Ser Marbella, tú sabes que nos gusta hablar de ciudadanos activos, que son para nosotros un ejemplo, ¿no? Y para Marbella Activa, la recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio, ya sea el arqueológico, el cultural, el gastronómico, como sabes, con el espeto de sardina, son parte de nuestras actividades para conectar al ciudadano con su propia ciudad, ¿no? Y en la recuperación de nuestra historia, también el proyecto etnográfico y audiovisual con otra mirada ha sido importante para bucear en nuestra intrahistoria con testimonios fundamentales de esa Marbella del pasado, la minera, la marenga, de la colonia del Ángel o de la Chapa o de los inicios turísticos de Marbella. En definitiva, generar conocimientos sobre las que fueron nuestras tradiciones y formas de vida gracias a personas que vivieron las dos etapas de la vida de Marbella, antes y después del turismo, ¿no? Recordar cómo era entonces nuestra ciudad, en qué se trabajaba y cómo se vivía, y nos interesaba todo, la estructura de las casas, la forma de vestir, los enseres, los juegos infantiles, la escuela o lo que comíamos, ¿no? Y nuestra tarea ha sido humilde, pero hoy traemos a un ciudadano y activo y ejemplar que ha hecho un trabajo inconmensurable y fundamental como director de documentales para recuperar, entre muchas otras actividades, los oficios artesanales, ¿no? Y este productor y realizador es autor de nada más y nada menos que 3.000 documentales, en Ujú. su mayoría etnográficos, y bueno, ese es Eugenio Monesma, ¿no? Que lo tenemos hoy, tenemos la suerte de tenerlo aquí en este programa. Eugenio Monesma, muy buenas tardes y bienvenido a Cadena Ser Marbella. ¿Qué tal está? Muy bien, buenas tardes. Aquí ilusionado de hablar para la gente del sur, porque yo como estoy en el norte, en la provincia de Huesca, pues muy Sí. bien. Dime. Se le nota el acento, ¿eh? Se le nota el acento aragonés, todo hay que decirlo. Vaya, Eh, nunca lo tie- niego. Tiene uno de los archivos más importantes de nuestro país, con más de 3.000 documentales, cuenta con más de 1 millón de seguidores en YouTube. Creo que suman 3 millones si sumamos las redes sociales en las que podemos encontrar a Eugenio Monesma. Pero, Eugenio, ¿qué cree que es lo que ha llamado la atención de tantísima gente y muchas de ellas jóvenes? Esa es la palabra, exactamente. Son jóvenes, la mayoría, porque cada día respondo a los comentarios que me hacen, principalmente de YouTube, y es curioso porque estamos hablando de una franja de edad entre los 25 y los 35 años. ¿Qué ocurre? Pues a veces me ha hecho reflexionar, ahora ya lo voy teniendo más claro, ¿no? Esta gente joven, y entre ellos incluyo a mi hijo, por ejemplo, el pequeño, porque no han vivido todas estas cosas, han nacido ya en el mundo de las nuevas tecnologías Claro. y les sorprende muchísimo, como decía Javier, todas esas formas de vida de antes, cómo la gente se las apañaba simplemente con unos mimbres para hacerse una cesta o cómo se hacía un chiflo para chiflar con un trozo de piedra, por ejemplo. O sea, Sí. cosas tan sencillas y que han sido muy útiles en la vida de hace pues 40, 50, 60 años. Ujú. Tiene, bueno, o cuenta con más de 40 años a sus espaldas en el sector del cine etnográfico. Pero Eugenio, después de toda su vida dedicada precisamente a este sector audiovisual, ¿cuándo se animó a dar el salto a YouTube? Bueno, pues yo tenía, emitía los programas primero en la 2 de Televisión Española, luego en Canal Internacional de Televisión Española, luego en mis programas de Aragón Televisión durante más de 6 años, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que parece que el archivo se queda paralizado. Un archivo, como bien dices, más de 3.000 documentales y se queda paralizado. Y fue cuando entonces mis hijos, en el año 2020,
ya a finales hablando, oye, pues podríamos tal en un canal de YouTube subir algunos de estos documentales porque pueden interesar a la gente y tal. Y efectivamente empezaron a subirlos y no veas la sorpresa que es para mí ver que cada día, no, es que es una barbaridad, cada día son de entre 400 y 450 mil, 400 y 450 mil visionados en todo el mundo. Es Hoy mismo he increíble. estado respondiendo, sí, porque había hasta comentarios en árabe, en ruso, o sea, claro, eso con el traductor ese de Google lo podemos solucionar, ¿no? Pero sorprendente, o sea, es que es de todo el mundo, sobre todo más Latinoamérica, que Y, parece mentira sí, también, porque en Latinoamérica hay muchas de estas actividades, claro. desde telares, cualquier tipo de artesanía, todavía están vivas en Latinoamérica, ¿no? Y eso es lo curioso. Javier, ¿qué es lo que Sí, más te llamó la atención de Eugenio Monesma? bueno, yo he tenido la suerte de ver el vídeo, Eugenio, donde te entrevista a tu hijo Eloy, que haces un repaso un poco a toda tu vida y la verdad que no veas qué meritazo tiene lo que has hecho, ¿no? Primero de forma muy autodidacta, con medios muy precarios. Yo me preguntaba, además, Eugenio, que tú me imagino que habrás reflexionado sobre eso, qué hubiera pasado con Eugenio Monesma si hubiera nacido hoy con todas las tecnologías disponibles, ¿no? Porque eso por un lado. Y luego por otro, tú eres consciente del tesoro patrimonial que has recopilado en estos 40 años, porque a mí me parece simplemente alucinante, Eugenio. Sí, a ver, la primera pregunta, no sé qué hubiera pasado, no puedo predecir qué hubiera pasado si hubiera nacido ahora en esta etapa con los medios que hay, pero también es que hay otro sistema de lenguaje, otro medio de comunicación a través de las televisiones, ya no es el mismo lenguaje que yo he utilizado en mis documentales, ¿no? Y segundo, soy consciente del patrimonio que he generado, pues ahora empiezo a serlo. Hasta hace 2 o 3 años no le daba importancia, pues había pasado mis documentales en mis programas de televisión, ahí estaban, muy bien, había disfrutado de ellos y de repente, pues ahora estoy viendo que tienen mucha importancia social y una base didáctica muy importante para las generaciones futuras. Eso sí que ahora me estoy dando cuenta. Además, Sí, sí. sí, sí, no, simplemente quería apuntar, María Ángeles, que tú sabes que en este programa muchas veces cuando hemos hablado de las redes sociales, que a veces las demonizamos, ¿no? Pero yo creo que lo que ha hecho Eugenio es también un ejemplo de que las redes sociales también son una herramienta muy buena para generar pues conocimiento y para, bueno, para difundir pues este tipo de material que tiene Eugenio, que ha recopilado durante tantos años, ¿no? Y que, bueno, que le ha servido para tener un mayor impacto, ¿no? Para llegar, bueno, como he leído, a casi 300 millones de visualizaciones de su canal, ¿eh? Que se dice pronto, ¿eh? Sí, a ver, sobre esto, la ventaja de las redes sociales es que el usuario tiene la posibilidad de ser selectivo. Es decir, antiguamente, hace 40, 50 años, solo había dos cadenas de televisión, la 1 y la 2, punto. Había muy pocas emisoras de radio, etcétera, etcétera. Pero es que ahora, y por supuesto, había muchísima prensa de diferentes tendencias, tanto ideológicas como sociales. ¿Qué ocurre ahora? Ahora es que cada uno puede elegir lo que quiere consumir. Es decir, yo, por ejemplo, hay cosas que no consumiría nunca, ni visualmente, ni intelectualmente, pero hay otras que sí. Entonces, yo considero que cada sector tiene ahora estas oportunidades en las redes sociales de elegir lo que quiere ver, lo que quiere consumir. Y esa es una gran ventaja. No te imponen nada, no te imponen nada. Están allí, tú ya puedes seleccionar. Lo que llama también sobre todo la atención es esa, bueno, capacidad que ha tenido para establecer ese vínculo tan fuerte, tan sólido con esa audiencia, ofreciéndoles, como no, pues todo ese contenido único, todo ese contenido de calidad de esos documentales que ha grabado a lo largo de su vida, muchos de ellos, si no me equivoco, en la década de los 90, en zonas rurales de Aragón, en muchos otros pueblecitos de España, y que han sido vistos por millones de personas. Toda la colección, por ejemplo, del canal
de YouTube supera los 273, lo hemos dicho con anterioridad, millones de visualizaciones. ¿Le queda a Eugenio Monesma muchos documentales todavía por subida a la red? Sí, sí, todavía quedan. Llevamos, me parece que del orden de 460, 70 Bueno. y hasta los 1000, aún quedan bastantes. Pero luego tenemos la otra parte que es el tema de fiestas, rituales, indumentaria tradicional, juegos tradicionales, etcétera. Y luego ya hay otros que no, de momento no los voy a subir porque son ya de historia, todos documentales que he hecho sobre temas de guerra civil, posguerra, etcétera. Esos de momento quedan ahí en el archivo. Sí, es que son muchísimos los que hemos hecho, claro. Ujú. Y Ah, sí, Javier. sí, ¿no? Ahora que se habla tanto de Eugenio, de la España vaciada, hay que decir que tú ya por 1980 hiciste un primer cortometraje, se llamaba Requiem por unos pueblos, donde precisamente hablaba del gran problema de la inmigración, en este caso en el Alto Aragón, hacia las grandes ciudades, ¿no? Hoy está muy de moda, pero entonces tú ya, estamos hablando en 1980, hablabas de este problema, ¿no? Sí, era un problema que estaba viviendo muy de cerca, no por ser yo de un pueblo que fuera a ser deshabitado, sino porque yo con 18 años, con los amigos, pues así como ahora se va de botellones y tal, nosotros nos íbamos a pueblos que estaban deshabitados, pero con las casas y todo, igual que si fueran a volver. Era como un mensaje de decir, no hemos abandonado nuestros pueblos, nos hemos ido, pero mantenemos la puerta abierta para volver en cualquier momento. Luego estos pueblos se hundieron. Yo con 18 años me iba con el pastor allí a Ibirque una semana, estaba con él, convivía. Era un mundo que me gustaba muchísimo, el mundo rural. Y efectivamente en el año 80 hice aquel documental de Requiem por unos pueblos, porque era un momento en el que se estaban abandonando bien por cuestiones de que la industrialización, principalmente en la parte catalana, por la proximidad con Huesca, la industrialización se estaba llevando a las gentes de la montaña, o porque no había caminos para ir, quitaron a los maestros y se fueron los dos oficios más importantes que tenían los pueblos, que era el herrero y el carpintero, que eran los que reparaban y fabricaban las herramientas para trabajar con el campo, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese mundo, vemos que del año 65 aproximadamente, bueno, y luego estaban también la compra y la creación de pantanos y la compra del terreno para plantar pinos. En fin, vemos que a partir del año 65 es cuando prácticamente se empieza a despoblar, nunca ha dicho abandonar, porque la propiedad seguía estando allí. Se empieza a despoblar mucha parte de lo que es el Prepirineo de aquí de la provincia de Huesca. Y eso también me interesó bastante ese tema. Nos hemos centrado, como no, en los documentales de Eugenio Monesma, pero me gustaría hacer referencia también a ese archivo fotográfico que supera las 280.000 diapositivas de temas etnográficos, paisajísticos o monumentales, Eugenio. Tiene un Sí, tesoro. bueno, eso es en la época de las diapositivas que precisamente ahora, todos estos días, estamos trabajando mucho con él porque estamos preparando un libro sobre 100 oficios para recordar, Qué que bien. vamos a sacar probablemente a finales de este año. Y entonces estamos trabajando todo el archivo fotográfico porque ahí, claro, oficios cada vez que lo vemos. Mira, uno muy próximo a vosotros que era la caña de azúcar, por ejemplo, que la Sí, es grabamos verdad. hace ya. Sí, ahí lo grabé hace, que era la Virgen del Carmen, me parece que se llamaba la industria esa, el ingenio, El y ingenio, ahí lo exactamente, en grabamos. San Pedro Alcántara. Exactamente, y entonces ahí grabamos cómo quemaban la caña de azúcar, cómo luego la pasaban, la exprimían para sacar el azúcar y todas estas cosas. Bueno, pues todo esto estamos sacando ahora un libro de 100 oficios, de todos hemos seleccionado unos cuantos para dar a conocer a la gente los oficios que desconocen. Mira, un oficio que subimos hace 3 días fue cómo se fabricaba el papel a partir de los trapos viejos. Esto lo grabamos en el pueblo de Capellades, en Girona, porque mantuvieron todo el proceso industrial en la fábrica que había de papel y recuperamos todo el proceso. Pues la gente se queda sorprendida de ver cómo de unos
trapos viejos se han hecho los folios que se utilizaban principalmente en el siglo XVIII, a partir del siglo XVIII. O sea, que son oficios que de alguna manera queremos plasmar esas fotografías, ese archivo fotográfico, plasmarlo en una serie de páginas y homenajear también a todos esos protagonistas a los que nunca se les ha dado importancia. Es decir, siempre que se habla de la historia de nuestros pueblos, ya estamos hablando de condes, marqueses, duques y todos estos grandes terratenientes, ¿no? Pero nunca hablamos del hombre sencillo que ha tratado de sobrevivir con los medios que tenía para sacar a la familia adelante. Y esos son los que me han interesado siempre. Javi, ese vídeo, por ejemplo, entre otros muchos, se lo tenemos que enseñar a nuestros niños, ¿eh? Cómo se hacía el papel de unos trapos viejos. Muy bien. Bueno, sí, es curioso. Yo me quedo sorprendido con las respuestas de la gente. Qué bueno. Yo lo he hecho, Eugenio, se lo he enseñado a mis niños, porque claro, en la época industrial que vivimos, no sabemos cómo, por ejemplo, pues hay un vídeo tuyo que me gusta mucho, que es el de la elaboración de las cuerdas y sogas de cáñamo. Sí. Que es buenísimo, y eso, por ejemplo, a mis niños se lo he enseñado, digo, mira, así se hacía una cuerda de forma artesanal, ¿no? Y la verdad que es una pena que estos oficios se hayan perdido, pero mira, la verdad que también es una suerte que lo podamos ver en uno de tus documentales, cómo se elaboraba pues de esa forma artesanal, ¿no? Pues agradecemos muchísimo a Eugenio Monesma que nos haya acompañado hoy en esta edición local de Hoy por Hoy de Cadena SER Marbella, deseando ver ese libro publicado, porque eso es una auténtica joya para nuestro país, esos oficios perdidos y que, bueno, se van a recuperar en ese libro con ese volumen de información que maneja y que ha manejado a lo largo de su trayectoria Eugenio Monesma. Nosotros les invitamos a ver sus vídeos de YouTube, a descubrirlo. Una vez lo hagan, se van a enganchar, se van a tener que suscribir y van a tener que ver prácticamente todas las semanas o a diario esos vídeos que tanto nos van a enseñar a nosotros y a las generaciones venideras de cómo se trabajaba hace muchos años. Y a Javier Lima, de Marbella Activa. Gracias, Javi, por haber hecho posible esta entrevista y por habernos acercado a esta gran persona hasta aquí. Un placer. Un placer, gracias por todo. Un fuerte abrazo a los dos, gracias, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. SER Marbella.